Las manos del diablo a veces huelen a agua bendita y susurran oraciones mientras destrozan el alma de una niña. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí les habla Doña Esperanza, con mis 78 años bien cumplidos y un testimonio que guardé en silencio durante décadas, hasta que Dios me dio la valentía para compartirlo con ustedes. Les hablo desde mi humilde casita en las montañas de Antioquia, Colombia, donde las mañanas amanecen con niebla y los secretos se esconden entre los cafetales como serpientes entre las piedras. Esta historia que voy a contarles es dura, muy dura, pero necesaria, porque hay tantas mujeres, tantas niñas por ahí que están viviendo en silencio lo que yo viví, creyendo que no hay salida, que no hay esperanza. Nací en 1945, en una época donde los niños eran para ser vistos, no escuchados, como decía mi Santa Madre. Nuestra casa era una construcción sencilla de adobe y techo de tejas, con piso de tierra apisonada que mi padre había pulido con sus propias manos trabajadoras. Vivíamos de lo que daba la pequeña parcela de café que heredamos del abuelo, y aunque éramos pobres en bienes materiales, éramos ricos en fe y en amor familiar. Mi padre, que Dios tenga en su gloria, se levantaba antes del canto del gallo para trabajar en el cafetal. Mi madre cuidaba de nosotros 5 hijos y ayudaba a las mujeres del pueblo cuando daban a luz, pues tenía don para la partería. Éramos una familia unida, temerosa de Dios, que nunca faltaba a la misa dominical en la pequeña capilla del pueblo de San Rafael. Yo tenía 10 años cuando llegó mi tío Aurelio a nuestra casa, el hermano menor de mi padre, un hombre que había intentado hacer fortuna en Medellín y había regresado con las manos vacías y el orgullo herido. Era soltero, de unos 35 años, y siempre cargaba una Biblia gastada bajo el brazo y rosarios colgando del cuello, como si fueran medallas de honor. «Es una bendición tener a Aurelio aquí», decía mi madre mientras le arreglaba el cuartito al fondo de la casa, el que antes usábamos para guardar las herramientas del campo. Puede cuidar a los niños mientras nosotros trabajamos en la cosecha, y además nos ayuda con los gastos. Al principio realmente parecía una bendición enviada del cielo. Tío Aurelio conocía la Biblia de memoria, podía recitar pasajes completos sin mirar las páginas amarillentas. Nos contaba historias de Jesús que nos fascinaban a todos los hermanos. David y Goliat, Noé y su arca, la multiplicación de los panes y los peces. Tenía una forma de narrar que hacía que todo cobrara vida, que sintiéramos que estábamos ahí mismo, caminando junto a Jesús por las polvorientas calles de Jerusalén. En aquellos días yo iba a la escuelita del pueblo por las mañanas, caminando descalza por los senderos de tierra roja que se volvían resbalosos cuando llovía. Volvía al mediodía y ahí estaba tío Aurelio, esperándome con el almuerzo listo. Generalmente frijoles con arroz y, en los días buenos, un pedacito de tocino o un huevo frito. Después del almuerzo venían las lecciones de catecismo, como él las llamaba. Me sentaba en la mesa de madera tosca de la cocina, mientras él me enseñaba a leer mejor usando la Biblia. «La palabra de Dios es el mejor maestro», decía, señalando con su dedo calloso las letras que yo iba deletreando lentamente. Fue gradual, tan lento que casi no me di cuenta cuando su mirada comenzó a cambiar. Cuando sus ojos empezaron a posarse en mí de una manera que me hacía sentir incómoda, como si tuviera bichos caminando por la piel. Yo tenía 11 años cuando comenzaron los comentarios. «Esa falda está muy corta para una señorita cristiana», me decía mientras yo barría el patio. «El cabello suelto es una tentación para los hombres. Las mujeres piadosas se cubren la cabeza». Siempre con esa voz suave, ese tono de quien solo quiere proteger mi alma del pecado. Después vinieron las oraciones obligatorias, horas arrodillada en el piso frío de la cocina, recitando el Padre Nuestro y el Ave María hasta que me dolían las rodillas y se me dormían las piernas.
Si me equivocaba en una palabra, si mi voz no sonaba lo suficientemente arrepentida, el castigo era inmediato. «De rodillas, Esperanza», me ordenaba, señalando el suelo de cemento áspero. Así se habla con Dios cuando se comete un pecado. Al principio eran solo 15 minutos de rodillas, rezando sin parar. Pero con el tiempo, los 15 minutos se volvieron 30, después 1 hora. El cemento me raspaba las rodillas hasta hacerlas sangrar, pero no podía llorar. Llorar era señal de debilidad, era abrir la puerta para que el demonio entrara en mi corazón. ¿Cuál era mi pecado? Yo no lo sabía. Ser niña, estar creciendo, existir. Todo parecía ser motivo de purificación en los ojos de mi tío Aurelio. Si están escuchando esta historia y se sienten identificados con lo que estoy contando, si conocen a alguien que está pasando por algo similar, por favor déjenme un comentario diciéndome desde qué país me están oyendo. Eso llena de alegría este corazón de abuela, que tanto necesita saber que no está sola, que estas palabras van llegando a almas que quizás también necesiten escuchar que sí se puede salir del infierno más profundo. Y si sienten que esta historia debe llegar a más personas, por favor suscríbanse al canal y denle like para que YouTube permita que más corazones encuentren este testimonio. Cuando cumplí 12 años, mi cuerpo comenzó a cambiar, y con él, los pecados que mi tío veía en mí se multiplicaron como plagas de Egipto. Un día me sorprendió peinándome frente al pequeño espejo quebrado que teníamos colgado en la sala. «¡Vanidad!», gruñó, arrancándome el peine de la mano con tanta fuerza que algunos cabellos se vinieron con él. ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre las mujeres vanidosas? Son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, llenos de podredumbre por dentro. Esa tarde el castigo fue diferente. Me obligó a arrodillarme sobre granos de maíz, esos granitos duros y puntiagudos que se clavaban en la piel tierna de mis rodillas como pequeños cuchillos. Y mientras yo lloraba en silencio, mordiéndome los labios para no gritar, él leía pasajes sobre la caída de Eva, sobre cómo la mujer trajo el pecado al mundo. «Repite conmigo», me ordenaba con esa voz que ya no sonaba como la de mi tío, sino como algo más oscuro. «Yo soy la causa del pecado. Yo soy la tentación. Mi cuerpo es un instrumento del diablo». Y yo repetía, las palabras saliendo entre sollozos ahogados, las rodillas sangrando, el alma quebrándose un poquito más con cada sílaba forzada. Después de ese día, los rituales se volvieron más frecuentes, más elaborados. Mi tío decía que veía al demonio en mí, que necesitaba expulsarlo, que era su misión divina salvarme de mí misma. Cuando mis senos comenzaron a asomar bajo las blusas, me obligó a usar fajas apretadas para esconderlos. «Instrumentos de perdición», murmuraba, los ojos fijos justamente donde no deberían estar. La faja me lastimaba, me cortaba la respiración, dejaba marcas rojas en la piel que ardían por días. Mis padres no se daban cuenta, o fingían no darse cuenta. Estaban siempre tan cansados, tan preocupados por poner comida en la mesa durante aquellos años difíciles en Colombia, que no veían los moretones en mis brazos. No notaban cómo había dejado de sonreír, cómo me encogía cuando tío Aurelio entraba al cuarto. A los 13 años tuve mi primera menstruación. Asustada, sin entender bien qué me estaba pasando, corrí donde mi madre, quien me explicó brevemente con palabras prácticas y directas. Me dio unos trapos para usar y me dijo que ahora era señorita y tenía que tener aún más cuidado. No sé cómo, pero tío Aurelio se enteró. Tal vez vio los trapos tendidos en el alambre del fondo. Tal vez escuchó mi conversación con mi madre. Esa noche, mientras mis padres dormían agotados del trabajo duro, él entró al cuartito que yo compartía con mis hermanas menores. «Ven conmigo», susurró.
jalándome del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas moradas que duraron días. «Necesitamos limpiar ese pecado de ti». Me llevó a la cocina, donde la única luz venía de una vela que ya había encendido. En la mesa, la Biblia abierta en Levítico, en esos pasajes sobre la impureza de la mujer durante su periodo. «De rodillas», ordenó, la voz diferente, más baja, casi un silbido. Obedecí, temblando de miedo y de frío. Las noches en las montañas de Antioquia podían ser heladas. El piso estaba tan frío que parecía quemarme. «Ahora cargas la marca de Eva», dijo, dando vueltas alrededor de la mesa, mientras la vela proyectaba sombras monstruosas en las paredes de nuestra cocina humilde. «Tu cuerpo es una fuente de pecado. Eres una tentación ambulante, una trampa del diablo para los hombres de bien». Y entonces comenzó el ritual que se repetiría por años. Yo, de rodillas, teniendo que repetir frases horribles sobre mí misma, que era impura, que mi cuerpo era sucio, que cargaba la maldición de Eva, que era mi culpa si los hombres tenían pensamientos pecaminosos. «Más alto», exigía cuando mi voz fallaba. «Dios necesita escuchar tu arrepentimiento». Después vino la parte que más me aterrorizaba. Ponía las manos sobre mi cabeza, rezaba en una lengua extraña, y luego me obligaba a pedirle perdón a él, no a Dios, a él, por tentarlo. «Tú me tientas con ese cuerpo de perdición», decía, la voz temblando de una forma que solo años después entendería. «Pide perdón por hacerme tener pensamientos impuros. Es tu culpa, tu responsabilidad». Y yo pedía perdón, llorando silenciosamente, las lágrimas cayendo sobre el piso frío, mezclándose con la sangre de mis rodillas lastimadas. Pedía perdón por algo que no había hecho, por un crimen que no había cometido, por existir. Este ritual se repitió por años, no solo durante mis períodos, sino por cualquier pecado que él inventara. Si le sonreía al hijo del vecino, si cantaba una canción que no fuera religiosa, si me demoraba mucho en el baño, cualquier cosa era motivo para más purificación, más dolor, más humillación. A los 15 años comencé a tener pesadillas terribles. Soñaba con demonios persiguiéndome, con el infierno abriéndose bajo mis pies, con Dios rechazándome en el juicio final. Despertaba gritando, sudada, para encontrar a tío Aurelio parado en la puerta de mi cuarto, observando. «¿Viste?», decía. «Es tu conciencia culpable, tu cuerpo lleno de pecado». Y allá íbamos, en el medio de la madrugada, para otro ritual de purificación. De rodillas, rezando, pidiendo perdón por pecados que no había cometido, por pensamientos que nunca tuve, por deseos que no eran míos. Fue en esa época que comencé a dudar de Dios. ¿Qué Dios permitiría que una niña sufriera así? ¿Qué Dios dejaría que un hombre usara su nombre para aterrorizar a una niña? ¿Qué Dios se quedaría en silencio ante mis oraciones desesperadas pidiendo ayuda? Pero no podía expresar esas dudas. Dudar era el peor pecado, decía tío Aurelio. Dudar era darle la mano al diablo. Entonces yo fingía creer, fingía arrepentirme, fingía aceptar que merecía esos castigos. Era la única forma de sobrevivir. Una noche, cuando tenía casi 16 años, algo diferente pasó. Tío Aurelio me despertó en el medio de la noche, como tantas veces antes. Me arrastró a la cocina para otro de sus rituales. Pero esta vez, sus ojos estaban diferentes. Había algo en ellos que me heló hasta los huesos. «Hoy vas a aprender lo que les pasa a las niñas que provocan a los hombres de Dios», dijo. La voz un susurro ronco que todavía resuena en mis pesadillas. Fue cuando supe que el ritual sería diferente, que las oraciones forzadas, las rodillas sangrando en el piso frío, las humillaciones verbales no serían el final esa noche. Serían apenas el comienzo. Y mientras me arrodillaba, temblando no solo de frío, sino de terror absoluto,
Recé. No las oraciones mecánicas que él me obligaba a repetir, sino una súplica verdadera, desesperada, que salía del fondo de mi alma. Dios, imploré silenciosamente, las lágrimas corriendo por mi cara. Si usted está ahí, si usted es real, sálveme de cualquier manera. No importa cómo, solo haga que esto pare. Mis queridos hermanos, Dios escucha. No siempre de la forma que esperamos, no siempre en el tiempo que deseamos, pero Él escucha. Y esa noche, cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad estaba a punto de tragarme por completo, Él respondió de una forma que cambiaría mi vida para siempre. Arrodillada en ese piso helado de la cocina, podía sentir cada grano de polvo cortándome las rodillas, ya en carne viva. Las cicatrices se formaban sobre cicatrices. Pero esa noche de 1961, algo estaba diferente en el aire. Tío Aurelio tenía un brillo en los ojos que nunca había visto antes. Un fuego que no era de Dios, no podía serlo. Sus manos temblaban mientras sostenía la Biblia gastada, que usaba como escudo y espada. Repite conmigo, Esperanza. Su voz salía entrecortada, casi febril. Yo soy una serpiente como Eva. Yo traigo la perdición a los hombres santos. Repetí las palabras como un robot, como había aprendido a hacer en los últimos años. Mi voz no parecía más mía. Era hueca, distante, como si viniera de otro cuerpo. Era así como sobrevivía, separando mi alma de lo que le pasaba a mi cuerpo. ¡Más alto!, gritó, golpeando la Biblia en la mesa con tanta fuerza que la vela tembló, haciendo que las sombras danzaran en las paredes como demonios. Dios necesita escuchar tu confesión. 16 años y mis ojos ya cargaban el cansancio de una vida entera. En esas noches horribles, él tenía una rutina que seguía religiosamente. Primero venían las acusaciones. Yo era impura, provocativa, llena de malicia. Después las oraciones en lenguas extrañas. Por último, la confesión forzada. ¿Sabes lo que les pasa a las hijas de Eva que no se arrepienten?, preguntó acercándose, tan cerca que podía sentir su aliento caliente y agrio de café viejo. Se queman para siempre en el fuego eterno. Tomó la vela, la alzó hasta la altura de mi cara. La llama danzó peligrosamente cerca de mi cabello. ¿Sientes ese calor? Es solo una muestra de lo que te espera. Mírame cuando te hablo, berró, jalándome la barbilla con fuerza. Lo que vi me heló por dentro. Ya no era mi tío ahí, era otra cosa. Algo que usaba la religión como disfraz para una oscuridad profunda. Ahora vamos a la parte más importante, la purificación. Esa era la parte que más me aterrorizaba. Cada vez inventaba un nuevo tipo de purificación. Pero esa noche algo me decía que sería peor, mucho peor. «Levántate», ordenó. Mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían. Mis rodillas estaban en carne viva, manchando de rojo mi camisón blanco. ¿Sabes por qué estamos aquí hoy? Porque te vi. Vi cómo miraste a Miguel cuando pasó con el burro cargado de café. Vi la sonrisa, vi el pecado en tus ojos. Miguel era el hijo de nuestro vecino. Tenía 18 años y sí, habíamos intercambiado una sonrisa inocente. En el mundo controlado por mi tío, era una sentencia. No hice nada malo, murmuré. Su mano acertó mi cara con tanta fuerza que me tambaleé. El sabor metálico de sangre llenó mi boca. ¿Me estás llamando mentiroso?, gruñó. ¿Estás diciendo que el hombre de Dios está equivocado? No, no. Perdóneme. Usted tiene razón. Yo pequé. Bueno, ahora vamos a limpiar ese pecado. Hoy vamos a hacer algo diferente. Fue hasta el armario de la cocina y sacó una tijera grande, pesada, de esas que se usan para cortar tela. Tu cabello, dijo acercándose. Es tu vanidad, tu instrumento de seducción. Vamos a acabar con eso.
Mi cabello era lo único de lo cual me enorgullecía. Negro, grueso, largo hasta la cintura. Mi madre siempre decía que era igual al de mi abuela materna cuando joven. Era la única conexión que tenía con esa abuela que nunca conocí. «Por favor», supliqué, las lágrimas brotando instantáneamente. «Por favor, no». «De rodillas», ordenó, ignorando mi súplica. «Y agradece a Dios por este acto de purificación». Me arrodillé nuevamente, todo el cuerpo temblando. Él se posicionó detrás de mí y cerré los ojos, sintiendo las lágrimas calientes corriendo por mi cara. El sonido de la tijera cortando las primeras mechas fue como un grito en la noche silenciosa. Cada corte, cada mechón cayendo al suelo, era como perder un pedazo de mí misma. No era solo cabello, era dignidad, identidad, lo último que todavía era verdaderamente mío. «Repite conmigo», decía entre los cortes. «Agradezco a Dios por librarme de la vanidad. Agradezco a Dios por purificarme». Y yo repetía, la voz embargada por las lágrimas, mientras él transformaba mi cabello en un amontoado irregular, cortando tan cerca en algunos lugares que la tijera raspaba mi cuero cabelludo, dejando pequeños cortes que ardían. Cuando terminó, tomó un espejo quebrado y lo puso frente a mí. «Mírate ahora. Menos tentadora, ¿no? Menos peligrosa». La imagen que vi casi no reconocí. Una niña con ojos asustados, la cara manchada de lágrimas y sangre, el cabello destrozado. Algunas partes estaban casi al ras, otras todavía tenían algunos centímetros. Era una visión de pesadilla. «Agradece», exigió. «Gracias», murmuré, sin poder mirar más ese reflejo quebrado. Puso el espejo a un lado y se arrodilló frente a mí. Sus ojos ahora tenían ese brillo extraño nuevamente. Algo que iba más allá de la satisfacción por haberme purificado. «Ahora viene la parte más importante», dijo, la voz cambiando a algo más bajo, más íntimo, que hizo que mi estómago se revolviera. La verdadera purificación. Fue en ese momento que supe que todos los horrores anteriores habían sido solo el preludio, que el verdadero infierno estaba apenas comenzando. Alzó la mano, tocó mi cara de una forma que ningún tío debería tocar a una sobrina. Sus dedos bajaron por mi cuello, deteniéndose en el cuello de mi camisón. «Un cuerpo tan joven, tan lleno de pecado», murmuró, «más para sí mismo que para mí. Necesita ser purificado completamente». Cerré los ojos, sintiéndome tan sucia, tan impotente, tan pequeña ante ese mal disfrazado de santidad. En ese momento toda la enseñanza religiosa que él me había obligado a tragar durante años se reveló como realmente era. No era Dios quien hablaba a través de él, era algo mucho más oscuro. «Dios», recé silenciosamente, sin mover los labios. «Si usted existe de verdad, si me está escuchando, por favor, sáqueme de aquí. De cualquier manera, no importa cómo». Sus dedos comenzaron a desabotonar mi camisón y me preparé para lo peor. Había escuchado historias de otras niñas en el pueblo, susurros sobre tíos, padrastros, vecinos, historias que terminaban con miradas bajas y frases incompletas. «Me vas a agradecer», susurró, el aliento caliente y agrio contra mi cara. «Vas a agradecer que yo salve tu alma». Y entonces, como si mi oración silenciosa hubiera sido escuchada, algo extraordinario pasó. Primero fue un espasmo. Sus manos, que sostenían mi camisón, de repente apretaron la tela con una fuerza anormal. Sus ojos se abrieron como platos, ya no con ese brillo depredador, sino con algo nuevo. Sorpresa, confusión, terror. «¿Qué?», comenzó, pero la palabra se le atoró. Su mano izquierda soltó mi camisón y voló hasta el pecho, agarrando la camisa como si tratara de arrancar algo de adentro de él. Su cara, antes colorada por la excitación enfermiza,
Ahora se ponía rápidamente pálida, después con un tono azulado. La boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua, buscando aire que no llegaba. Retrocedí, todavía de rodillas, viendo la escena con una mezcla de terror y fascinación. Él se tambaleó hacia atrás, tumbando la silla, la mano todavía apretando el pecho con fuerza, los ojos ahora llenos de pánico. Trató de hablar nuevamente, pero todo lo que salió fue un sonido estrangulado. Entonces, con un golpe sordo que pareció sacudir la casa entera, cayó. No me moví por varios segundos, tal vez minutos. Solo me quedé ahí mirando el cuerpo de mi verdugo estirado en el piso de la cocina, la luz débil de la vela proyectando sombras grotescas sobre su cara contorsionada. Cuando finalmente encontré fuerzas para acercarme, toqué su cuello, buscando un pulso, como había visto hacer a mi madre cuando mi hermanito se enfermó grave. No había nada. Ninguna pulsación, ningún movimiento, ninguna respiración. Tío Aurelio, el hombre que por años había sido el demonio disfrazado de ángel en mi vida, estaba muerto. Un ataque al corazón fulminante, diría después el médico. Miré mis manos, después el cuerpo, después el cielo que podía ver por la ventanita de la cocina. Un cielo estrellado, indiferente al drama que acababa de desarrollarse. ¿Fue usted? Susurré a las estrellas distantes. ¿Fue usted quien respondió mi oración? No hubo respuesta. Solo el silencio de la noche, el viento susurrando en las hojas del cafetal. Pero en ese momento, arrodillada en el piso frío, con mi cabello destrozado caído a mi alrededor como una ofrenda macabra, con el cuerpo de mi torturador estirado frente a mí, yo supe. Supe que de alguna forma mi oración desesperada había llegado a los oídos divinos, que en el exacto momento en que el mal estaba a punto de alcanzar su punto máximo, una mano invisible había intervenido. El cuerpo de mi tío quedó tendido en ese piso de cocina por casi 2 horas antes de que mis padres regresaran del trabajo. 2 horas en las que no lloré, no grité, apenas me quedé sentada en el patio, mirando el sol subir por las montañas como si fuera un día cualquiera. Escuché el grito de mi madre antes de verla. Un grito que desgarró el silencio de la mañana como un cuchillo, seguido por los pasos apresurados de mi padre corriendo hacia la casa. ¡Esperanza! ¡Esperanza! La voz de mi madre era puro pánico mientras corría por el patio. Cuando me vio sentada bajo el cafeto, se detuvo de golpe. Sus ojos recorrieron mi cabello destrozado, mi camisón manchado de sangre de las rodillas, mi cara hinchada por la bofetada. «Dios mío, niña, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu tío?» «Está muerto», dije con una voz que no parecía mía. Una voz demasiado calmada, demasiado distante. Le dio un ataque al corazón, durante la noche. Mi padre apareció detrás de ella, el rostro una máscara de shock y confusión. «¿Qué hiciste, Esperanza? ¿Qué le hiciste a mi hermano?» La acusación me golpeó como un puño, pero ya no sentía dolor. Había una extraña calma en mí, como si estuviera envuelta en algodón. Yo no hice nada. Fue su corazón, repetí, mirándolo directamente a los ojos. Mi padre avanzó hacia mí, los puños cerrados, el rostro contorsionado por el dolor y la ira. Por un momento pensé que iba a golpearme, que iba a continuar donde su hermano había parado. Pero mi madre se interpuso. «Mira el estado de la niña, Joaquín. Mira cómo está. ¿Qué te hizo ese hombre a nuestra hija?» Fue la primera vez que escuché a mi madre referirse a mi tío de esa manera. «Ese hombre, no tu hermano o don Aurelio». Mi padre se detuvo, mirándome realmente por primera vez en años. Vio el cabello cortado brutalmente, las rodillas en carne viva, los ojos vacíos de una niña que había visto demasiado. «¿Qué te hizo?», preguntó, la voz ahora quebrándose. No respondí inmediatamente. ¿Cómo explicar años de terror en palabras?
cómo describir las noches de rodillas en el piso frío, las humillaciones, las oraciones forzadas. «Me purificaba», dije finalmente, la palabra saliendo como veneno de mi boca. Todas las noches, por años. Decía que yo tenía demonios, que era impura, que era mi culpa tentar a los hombres de Dios. Mi padre se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Se apoyó en el tronco del cafeto, el rostro pálido. «Anoche fue diferente», continué, mi voz monótona, mecánica. Iba a hacer algo peor, mucho peor. Y entonces se cayó, como si una mano invisible lo hubiera golpeado. Las siguientes horas pasaron como en una neblina extraña. El doctor del pueblo vino. Confirmó lo que yo ya sabía. Ataque cardíaco fulminante. No había marcas de violencia en el cuerpo. Nada que sugiriera que alguien más había estado involucrado. El médico me examinó también. Vio las rodillas lastimadas, las marcas en mis brazos, los cortes en el cuero cabelludo, donde la tijera había raspado demasiado cerca. «Esta niña necesita cuidados», le dijo a mis padres antes de irse. «Físicos y de otros tipos». El entierro fue 3 días después. Una ceremonia pequeña, solo la familia y algunos vecinos. El padre Miguel, el sacerdote de la parroquia que siempre había elogiado la devoción de mi tío, habló sobre cómo era un hombre de Dios, un ejemplo de fe. Me quedé al fondo, con un pañuelo cubriendo mi cabello destrozado, los ojos bajos, la mente lejos. Nadie preguntó por qué no lloré. Nadie, excepto doña Carmen, la comadrona del pueblo, una mujer ya mayor que había traído al mundo a casi todos los niños de esa región. La muerte a veces trae libertad, ¿no es cierto, niña? Me susurró cuando vino a darme el pésame, sus ojos sabios y antiguos viendo mucho más de lo que otros veían. No te culpes por el alivio que sientes. Algunas personas solo traen oscuridad, aunque carguen la Biblia. La miré sorprendida. ¿Cómo sabía? ¿Cómo podía ver lo que ni mis propios padres habían percibido por años? «Tengo ojos viejos, pero que ven bien», respondió como si leyera mis pensamientos. «Vi cómo te miraba, vi cómo te encogías cuando él estaba cerca, vi las rodillas lastimadas, los ojos muertos. Debería haber hecho algo. Perdóname por no haberlo hecho». En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No de dolor, sino de alivio. Alguien había visto. Alguien sabía. No estaba loca. No había imaginado el horror. «No fue culpa suya», le respondí, la voz temblando por primera vez. «No fue culpa de nadie, excepto de él». Ella apretó mi mano, un toque gentil como no había sentido en mucho tiempo. Y ahora él fue juzgado por un poder mayor que cualquiera de nosotros. Reconstruye tu vida, niña. No dejes que lo que él hizo defina quién eres. En las semanas que siguieron, la vida en nuestra casa cambió completamente. El cuarto del fondo, donde mi tío había vivido, fue vaciado. Sus cosas fueron quemadas en el patio, en una especie de ritual de purificación que mi madre condujo en silencio. La Biblia de él, esa que había sido usada como arma contra mí por tantos años, fue la última cosa en ir al fuego. «Esto no es la palabra de Dios», dijo mi madre mientras las llamas consumían las páginas gastadas. «Es el escondite del diablo». Mi padre tardó más en recuperarse, no solo de la muerte de su hermano, sino de la revelación de quién realmente era. Durante semanas, apenas podía mirarme, cargando una culpa que lo curvaba como un peso físico. Una noche, casi un mes después del entierro, entró al cuarto que yo compartía con mis hermanas. Se sentó en el borde de mi cama, las manos grandes y callosas, descansando inseguras sobre las rodillas. «Esperanza», comenzó, la voz ronca de quien había llorado. «Nunca me voy a perdonar por no haberte protegido, por no haber visto lo que estaba pasando bajo mi propio techo.
Lo miré en la oscuridad, viendo no al hombre fuerte que siempre había sido a mis ojos, sino a un hombre quebrado por el peso de la verdad. No fue culpa suya, papá. Él engañó a todo el mundo. Era bueno en eso. Era mi deber protegerte, insistió, la voz embargada. Y fallé. Dejé que ese monstruo hiciera lo que hizo contigo mientras yo trabajaba, pensando que estabas segura. Esa noche, por primera vez, conté todo. Cada detalle de los años de abuso, cada humillación, cada noche de rodillas en el piso frío. Y por primera vez, mi padre lloró abiertamente frente a mí. Grandes sollozos que sacudían su cuerpo fuerte. Cuando terminé, hizo algo que no hacía desde que yo era muy pequeña. Me abrazó. Un abrazo torpe, tímido, de quien no sabe si tiene derecho a ofrecer consuelo después de haber fallado tan terriblemente. «Vamos a superar esto», prometió, la voz firme a pesar de las lágrimas. «Vamos a sanar esta familia. Y nunca más nadie te va a lastimar así, hija. Nunca más». En los meses que siguieron, nuestra familia pasó por una transformación lenta pero profunda. El fantasma de mi tío todavía rondaba por los rincones de la casa, pero cada día se hacía un poco más débil, un poco más distante. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente, irregular al principio, después más uniforme. Mi madre cortó las puntas para dejarlo más presentable, y cada centímetro que crecía era como una pequeña victoria sobre el pasado. Volví a la escuela. Para sorpresa de muchos en el pueblo que no entendían por qué una señorita de casi 17 años necesitaba estudios. «Va a ser alguien en la vida», decía mi padre ahora. «Va a ser libre, independiente. No va a necesitar que ningún hombre la mantenga». Palabras que nunca pensé que escucharía de él. Un hombre criado en el campo, con ideas tradicionales sobre el papel de la mujer. Pero la tragedia cambia a las personas, a veces para mejor. La sanación no fue lineal ni rápida. Había días en que despertaba gritando, reviviendo los horrores en mis sueños. Había momentos en que un hombre pasaba muy cerca de mí en la calle y me congelaba de terror. Había domingos en que no podía entrar a la iglesia porque el olor del incienso me recordaba a las purificaciones forzadas. Pero también había días buenos, días en que reía con las compañeras de la escuela, en que ayudaba a mi madre en la cocina sin sentir miedo, en que miraba al cielo y no me preguntaba si Dios me odiaba. Cuando cumplí 18 años, comencé a trabajar como ayudante en la tienda del pueblo. Un trabajo simple, organizando estantes, atendiendo clientes, aprendiendo sobre números y cuentas. Fue ahí donde conocí a Roberto, un muchacho de 20 años que había venido de Medellín para trabajar como contador del almacén. Roberto era diferente de cualquier hombre que había conocido. Gentil, respetuoso, nunca invasivo. Me cortejó por meses con una paciencia que me dejaba confusa. No estaba acostumbrada a hombres que pedían permiso, que esperaban, que respetaban límites. Nuestro primer beso solo pasó después de casi un año de noviazgo. Estábamos sentados junto al río que atraviesa San Rafael, bajo la sombra de un samán. Él tomó mi mano, me miró a los ojos. «¿Puedo besarte, Esperanza?», preguntó, la voz temblando de nervios. Esa pregunta simple, ese pedido que mostraba respeto por mi cuerpo, por mi elección, me emocionó más de lo que cualquier declaración de amor podría. Cuando sus labios tocaron los míos, suaves y vacilantes, no sentí miedo. Por primera vez, un toque masculino no me causaba terror. Roberto no sabía todo. Todavía no. Sabía apenas que había perdido a mi tío de forma trágica, que había pasado por momentos difíciles. La historia completa vendría años después, cuando la confianza entre nosotros fuera profunda enough. Pero ya en esos primeros meses de noviazgo, comencé a entender algo que había parecido imposible por tanto tiempo. Que era posible amar
y ser amada sin miedo, sin violencia, sin humillación. Que un hombre podía ser gentil sin ser débil, firme sin ser cruel. Y más importante aún, que yo era digna de amor, de respeto, de gentileza. Que lo que mi tío me había hecho no me definía, no me hacía sucia o impura, o menos valiosa. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir no solo mi vida, sino mi relación con la fe. Porque aunque mi tío había pervertido la religión para justificar sus crímenes, yo comenzaba a entender que había una diferencia entre el Dios de amor y el Dios de terror que él había inventado. El Dios que había escuchado mi oración desesperada esa noche terrible no era el Dios cruel y vengativo que mi tío predicaba. Era algo diferente, algo que había estado conmigo incluso en las noches más oscuras, esperando el momento exacto para intervenir. Y por eso, mis queridos hermanos que me escuchan, por eso estoy aquí hoy, a los 78 años, contándoles esta historia. Porque quiero que sepan que no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay un camino de regreso a la luz. Si ustedes o alguien que conocen está pasando por algo similar, por favor, no se callen, busquen ayuda. Y si sienten que pueden compartir sus propias historias de dolor y superación en los comentarios, háganlo. Sus palabras pueden ser el faro que otra mujer necesita para encontrar su camino hacia la libertad. Porque Dios escucha, hermanos. Dios escucha las oraciones de los desesperados, de los que sufren en silencio, de los que claman por justicia. Y aunque no siempre actúa de la forma que esperamos, su justicia es perfecta y su amor es infinito. Nos casamos en 1964, cuando yo tenía 19 años y Roberto 21. Una ceremonia sencilla en la iglesia de San Rafael. Sí, había vuelto a frecuentar la iglesia, aunque de una forma diferente, más personal. En nuestra noche de bodas, Roberto notó mi terror. Yo temblaba cuando nos quedamos solos en el pequeño cuarto que habíamos alquilado. «No vamos a hacer nada que no quieras», me dijo sentándose a distancia segura. «Podemos solo dormir, si prefieres. Tenemos toda la vida por delante». Esa noche solo dormimos abrazados, vestidos. Roberto nunca presionó, nunca me hizo sentir menos por no poder. Fue solo en nuestro tercer mes de casados que me sentí lista. Y aún así fue difícil emocionalmente. Las memorias se mezclaban con el presente. Pero Roberto tenía paciencia infinita. Paraba cuando yo pedía, preguntaba siempre antes de tocarme. Mantenía las luces encendidas para que pudiera ver que era él, nunca el monstruo de mis pesadillas. Nuestra primera hija nació en 1966. La llamamos Luz, en honor a todo lo que había salido de la oscuridad. Cuando sostuve ese pequeño bulto en mis brazos, hice una promesa silenciosa. Nunca voy a dejar que te lastimen como me lastimaron. Nunca voy a dejar que te hagan sentir culpable por el cuerpo que tienes. Mirándola, tan pequeña, tan perfecta, comprendí finalmente el horror de lo que mi tío había hecho. Y comprendí también que lo que había pasado esa noche, el ataque cardíaco fulminante, en el exacto momento crítico, no había sido coincidencia. Había sido una intervención divina, un milagro brutal pero perfecto en su timing. La mano de Dios había descendido sobre esa cocina oscura y había dicho, «Basta». Los años siguientes trajeron más hijos. Gabriel en 1968, Esperanza en 1971. Sí, le puse mi propio nombre porque había aprendido a no avergonzarme de quién era. Construimos una familia basada en el respeto, en el amor genuino, en la fe que libera. Nuestra casa era lo opuesto de aquella donde crecí, llena de risas, de música, de conversaciones honestas. Claro, no era perfecta. Tuvimos problemas, dificultades económicas cuando el almacén donde trabajaba Roberto cerró en 1973. Enfrentamos la enfermedad del pequeño Gabriel, una neumonía que casi se lo lleva a los 5 años.
pero lo enfrentábamos todo juntos, como compañeros. No había miedo entre nosotros, no había esa sensación constante de caminar sobre huevos. En 1978, a los 33 años, hice algo que nunca había imaginado posible. Volví a estudiar. Un curso nocturno para terminar el bachillerato. Yo era la mayor de la clase. «Nunca es tarde para empezar de nuevo», me dijo el profesor el primer día. «El conocimiento no tiene edad». Era difícil al principio. Mi cerebro parecía oxidado después de tantos años lejos de los libros. Pero había un hambre dentro de mí, una sed de aprender que ni los años de abuso habían logrado extinguir. Roberto cuidaba a los niños cuando yo estudiaba. Luz, a los 12 años, ayudaba con los hermanos menores. «Quiero ser inteligente como tú cuando crezca», me dijo una noche. «Quiero estudiar y ser alguien importante». Esas palabras me impactaron. Era exactamente por eso que estaba ahí, para mostrarle que una mujer podía ser más que esposa y madre, que podía soñar, aprender, crecer. Cuando me gradué en 1980, toda mi familia estaba ahí. Mi padre lloró abiertamente cuando recibí mi diploma. Él que nunca había tenido oportunidad de estudiar más allá de tercero de primaria. «Lo lograste, hija», me dijo. «Hiciste lo que nadie en nuestra familia había hecho jamás». Ese diploma representaba más que educación. Representaba libertad, autodeterminación, la capacidad de reescribir mi propia historia. Al año siguiente conseguí trabajo como auxiliar administrativa en la alcaldía. Mi primer salario fue una revelación, dinero que había ganado con mi propio esfuerzo. «Voy a guardar la mitad para la educación de los niños», le dije a Roberto. «Y con la otra mitad voy a comprar libros, muchos libros». Nuestra casa se llenó de estantes con libros de todo tipo. Leía vorazmente. Animaba a mis hijos a hacer lo mismo. «El conocimiento es lo único que nadie puede quitarles», les decía siempre. En 1985, el nuevo párroco me invitó a dirigir un grupo de estudio bíblico para mujeres. «He escuchado que usted tiene mucho conocimiento, doña Esperanza», me dijo, «y una historia que contar». Al principio dudé. Yo, una mujer sin formación teológica formal, dirigiendo estudios religiosos. Pero recordé las palabras de doña Carmen. «No dejes que lo que él hizo defina quién eres». Acepté. Cada semana nos reuníamos en el salón parroquial, un grupo pequeño de mujeres buscando entender mejor su fe. Yo les hablé de lo que había aprendido, que Dios no es lo que hombres violentos dicen que es. Dios llora cuando sufrimos, repetía siempre. Se enfurece cuando somos maltratadas en su nombre. La religión que lastima, que controla por miedo, no viene de Dios. Algunas de esas mujeres tenían sus propias historias, sus propias heridas, maridos violentos, padres abusivos, y encontraban en nuestro grupo un lugar seguro para hablar, para sanar. En 1990, cuando cumplí 45 años, escribí un libro, Fe más allá del miedo, encontrando a Dios después del trauma. Una pequeña imprenta en Medellín lo publicó. No me hice rica ni famosa, pero recibí cartas de mujeres que se identificaron con mi historia, que encontraron esperanza en mis palabras. Una carta me marcó profundamente. Era de una señora de 70 años. También fui abusada por un hombre que usaba la Biblia como escudo. También cargué culpa por décadas. Gracias por mostrarme que no estoy sola. Lloré al leer esa carta. Lloré de tristeza por el sufrimiento compartido, pero también de gratitud por la solidaridad encontrada. Los años siguientes pasaron tranquilos. Nuestros hijos crecieron, se casaron, nos dieron nietos hermosos. Roberto y yo envejecimos juntos, apoyándonos mutuamente. En 2006 cumplí 61 años. Medio siglo había pasado desde aquella noche terrible, cuando un milagro brutal cambió mi vida para siempre. Ese año volví a la casa donde crecí.
Ahora pertenecía a una familia joven con niños. No entré, solo observé desde la acera. Esta casa que fue escenario de tanto horror, ahora está llena de risas de niños, le dije a Roberto. Como tú, Esperanza, me respondió. Somos capaces de transformación, de renovación. ¿Sabes lo que más me sorprende?, le pregunté. No es haber sobrevivido, es haber encontrado alegría, verdadera alegría, no solo ausencia de dolor. Tal vez incluso en esas noches de terror, de rodillas en el piso frío, ya existía en mí la semilla de lo que me convertiría. La mujer que sobrevivió, que reconstruyó, que floreció. Cuando Roberto enfermó de cáncer en 2010, cuidé de él con el mismo amor y paciencia que él me había dado a mí. Fueron meses difíciles, viendo al hombre de mi vida debilitarse día a día. «No te arrepientes de nada, ¿verdad?», me preguntó una tarde, su mano ya tan delgada en la mía. ¿Arrepentirme? Roberto, tú fuiste mi salvación después de la salvación. Me enseñaste que el amor existe sin violencia, sin miedo, sin humillación. Él sonrió, esa sonrisa que había sido mi refugio por 46 años. Y tú me enseñaste que la fuerza más grande viene de la gentileza, que la fe verdadera se construye sobre el amor, no sobre el miedo. Murió en mis brazos una mañana de septiembre, en paz, rodeado de nuestros hijos y nietos. Y aunque mi corazón se quebró en 1000 pedazos, supe que había sido bendecida, que había vivido un amor verdadero, puro, sanador. Después del funeral, mis hijos se preocuparon por mí. ¿Quieres venir a vivir con nosotros, mamá?, preguntó Luz. No, mi amor, le respondí. Tengo todavía trabajo que hacer aquí. Y era verdad. El grupo de estudio bíblico continuaba, ahora con mujeres de 3 generaciones diferentes. Mi libro seguía circulando, llegando a manos de quienes lo necesitaban. Y yo seguía recibiendo cartas, seguía siendo un faro de esperanza para otras mujeres que luchaban por salir de la oscuridad. A los 73 años, comencé a grabar videos contando mi historia para Internet. Mis nietos me ayudaron a configurar todo. Abuela, me dijo el mayor, tu historia necesita llegar a más gente. El mundo necesita escuchar que se puede sobrevivir, que se puede sanar. Y así, a una edad en que muchas mujeres se retiran del mundo, yo comencé una nueva misión. Compartir mi testimonio a través de la pantalla, llegando a corazones que nunca habría podido alcanzar de otra forma. Porque aprendí algo fundamental en estos 78 años de vida. Nuestra mayor venganza contra el mal no es el odio, sino la felicidad. Nuestra mayor victoria no es la destrucción de quien nos lastimó, sino la construcción de una vida hermosa a pesar del dolor. Y por eso estoy aquí hoy, mis queridos hermanos, contándoles esta historia. Para que sepan que no importa cuán profunda sea la noche, siempre amanece. No importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre escampa. No importa cuán perdidos se sientan, Dios siempre tiene un plan. Ahora, a los 78 años, miro hacia atrás y veo no solo el horror de los primeros capítulos, sino toda la belleza que vino después. El amor encontrado, la familia construida, la fe redescubierta, la voz recuperada. Pero quiero contarles algo más, algo que quizás los sorprenda. En 2015, cuando tenía 70 años, recibí una visita inesperada. Era Miguel, aquel muchacho del pueblo que había sido motivo de uno de los últimos castigos de mi tío. Ya un hombre de 72 años con cabello blanco y arrugas que hablaban de una vida trabajada bajo el sol. «Doña Esperanza», me dijo quitándose el sombrero con respeto. Siempre supe que algo terrible había pasado en esa casa. Mi madre me contó años después lo que se rumoreaba en el pueblo, lo que las mujeres susurraban entre ellas. Se sentó en mi sala, las manos temblorosas no de edad, sino de emoción. Quería pedirle perdón,
Por no haber hecho nada, por no haber entendido, por haber sido tan joven e ignorante. Lo miré con sorpresa. «¿Perdón por qué, don Miguel? Usted era apenas un muchacho. Nadie sabía realmente lo que pasaba. Pero debimos haber sospechado, debimos haber preguntado. Usted era solo una niña y todos fallamos en protegerla». En ese momento entendí algo profundo sobre el perdón. No es solo para quien nos lastimó directamente, sino también para toda una comunidad que, por ignorancia, por miedo, por las costumbres de la época, permitió que el abuso continuara. «Don Miguel», le dije tomando sus manos ancianas entre las mías, «el perdón no es algo que usted necesite pedirme, es algo que yo ya di hace mucho tiempo, no por mi tío, que nunca se arrepintió, sino por todos los que no supieron cómo ayudar». Desde entonces, Miguel se convirtió en uno de mis mayores defensores en el pueblo. Cuando algunos todavía susurraban que yo había exagerado mi historia, que los hombres religiosos no podían hacer tales cosas, él alzaba la voz. «Yo vi los ojos de esa niña», decía. «Vi cómo se encogía cuando ese hombre se acercaba. Los niños no mienten con el cuerpo, no pueden fingir ese tipo de miedo». En 2018, el pueblo decidió honrarme nombrando la biblioteca municipal con mi nombre. La Biblioteca Esperanza González de Herrera ahora alberga no solo libros, sino también un pequeño centro de ayuda para mujeres víctimas de violencia. Durante la ceremonia de inauguración, vi a 3 generaciones de mujeres del pueblo presentes. Abuelas que habían vivido en silencio sus propios traumas, madres que estaban criando a sus hijas de manera diferente, niñas que crecían sabiendo que tenían voz y que esa voz merecía ser escuchada. «Esto es más de lo que jamás soñé», le susurré a Luz, quien estaba a mi lado con lágrimas en los ojos. «Mamá», me respondió, «tu historia no solo te salvó a ti, está salvando a otras». Y era verdad. A través de los años, había visto cómo mi testimonio tocaba vidas. Una joven que encontró valor para denunciar a su padrastro abusivo. Una madre que protegió a su hija de un tío demasiado cariñoso. Una adolescente que entendió que los juegos de su primo no eran normales. Cada una de estas historias era una pequeña victoria contra la oscuridad que una vez trató de consumirme. En 2020, cuando llegó la pandemia, pensé que mi misión había terminado. Ya no podía reunirme con mi grupo de estudio, ya no podía recibir visitas. Pero mis nietos tuvieron otra idea. «Abuela», me dijo Sebastián, el hijo de Gabriel, «vamos a hacer algo especial. Vamos a crear un canal en YouTube para que puedas contar tu historia a todo el mundo». Al principio la idea me asustó. ¿Quién querría escuchar a una vieja de 75 años hablando de traumas del pasado? Pero Sebastián insistió. Sus historias en persona han ayudado a cientos de mujeres aquí en el pueblo y en los alrededores. Imagine cuántas más podría ayudar si llegara a todo el país, a toda Latinoamérica. Y así comenzó esta nueva aventura. Sentada frente a una cámara, con mis nietos ayudándome con la tecnología, empecé a grabar videos contando mi historia. Los primeros meses fueron lentos. Pocos views, pocos comentarios. Pero gradualmente, la cosa comenzó a crecer. Mujeres de México, de Argentina, de Venezuela, empezaron a escribir comentarios contando sus propias historias. Doña Esperanza, pensé que estaba loca hasta que escuché su testimonio. «Abuela, usted me ayudó a entender que no fue mi culpa. Gracias por darme esperanza de que sí se puede salir de este infierno». Cada comentario era como una pequeña luz encendiéndose en la oscuridad. Cada «me gusta» representaba a alguien que había encontrado consuelo en mis palabras. Pero no todo fue fácil. También recibí críticas duras. Gente que decía que estaba mintiendo, que estaba exagerando,
que los hombres religiosos no podían hacer tales cosas. «No les haga caso, abuela», me decía Luz cuando me veía triste por algún comentario cruel. La gente que nunca ha vivido trauma no puede entender, pero las que sí han vivido, esas sí entienden. Y tenía razón. Por cada comentario negativo, había 10 positivos. Por cada persona que dudaba, había 100 que agradecían. En uno de mis videos más populares, hablé sobre algo que nunca había mencionado antes públicamente. Cómo la intervención divina de esa noche había sido tan precisa, tan perfecta en su timing, que no podía ser casualidad. «Hermanas», dije mirando directamente a la cámara, «yo sé que hay muchas de ustedes que están orando en este momento, pidiendo que Dios las libere de su sufrimiento. Quiero que sepan que Él las está escuchando. Tal vez no venga de la forma que esperan, tal vez no sea en el tiempo que desean, pero Dios tiene su manera de hacer justicia». Ese video se volvió viral. Millones de reproducciones, miles de comentarios de mujeres contando cómo Dios había intervenido en sus propias situaciones desesperadas. Una mujer de Guatemala escribió: «Doña Esperanza, mi esposo murió de un infarto la noche que me iba a matar. Yo también recé esa oración desesperada. Ahora entiendo que no estaba sola». Otra, de Ecuador: «Mi abusador se estrelló en su carro la misma semana que yo reuní valor para denunciarlo. Dios tiene su forma de hacer justicia». No estoy diciendo que Dios mate a los malvados, hermanos, pero sí creo que hay una justicia divina que opera de formas que no siempre entendemos. Y sí creo que las oraciones desesperadas de los inocentes llegan a oídos que escuchan y corazones que se conmueven. El año pasado, 2023, mi canal llegó a los 500.000 suscriptores, 500.000 personas que decidieron que mi historia valía la pena escuchar. Pero más importante que los números son las vidas que se han tocado. Recibo mensajes privados de mujeres que me cuentan cómo encontraron valor para dejar relaciones abusivas después de escuchar mi testimonio. Madres que me agradecen por enseñarles las señales de abuso para proteger a sus hijos. Una jovencita de 16 años me escribió: «Doña Esperanza, mi padrastro me está haciendo cosas malas y mi mamá no me cree. Pero después de escuchar su historia, voy a seguir luchando. Voy a buscar ayuda en otro lado». Le respondí inmediatamente, conectándola con organizaciones de ayuda en su ciudad. 3 meses después me escribió de nuevo: «Estoy a salvo ahora. Mi mamá finalmente entendió y lo denunciamos. Está en la cárcel. Gracias por salvar mi vida». Esos mensajes valen más que todos los premios del mundo. Mis hijos a veces se preocupan por mí. «Mamá», me dice Gabriel, «ya tienes 78 años. ¿No es hora de descansar?» Pero yo les digo: «¿Descansar de qué? Esta es mi misión. Esto es para lo que Dios me mantuvo viva. No solo para sobrevivir, sino para ayudar a otras a sobrevivir también». Porque entiendo ahora que mi supervivencia no fue solo para mí. Fue para todas las niñas que vendrían después, para todas las mujeres que necesitarían escuchar que sí es posible salir de la oscuridad. El milagro brutal de esa noche de 1961 no solo me salvó a mí, me preparó para salvar a otras. Y mientras tenga voz, mientras tenga fuerza, mientras tenga vida, seguiré contando esta historia. Porque cada vez que la cuento, cada vez que una mujer encuentra esperanza en mis palabras, mi tío pierde un poco más de poder sobre el mundo. Su legado era el miedo, la vergüenza, el silencio. Mi legado es la esperanza, la sanación, la voz alzada contra la injusticia. Esa es mi venganza más dulce. Que donde él sembró muerte, yo sembré vida. Donde él sembró odio, yo sembré amor. Donde él sembró desesperanza, yo sembré fe. Y ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que me están escuchando, ustedes son parte de este legado.
Cada vez que comparten esta historia, cada vez que apoyan a una víctima, cada vez que se niegan a guardar silencio ante el abuso, están ayudando a escribir capítulos nuevos de esperanza. Por eso les pido, si conocen a alguien que está sufriendo, no cierren los ojos. Si ven señales de abuso, no se queden callados. Y si ustedes mismas están viviendo algo así, sepan que no están solas. Hay salida, hay esperanza, hay vida después del trauma. Lo sé porque yo soy la prueba viviente de ello. El mes pasado, en enero de 2024, cumplí 78 años y recibí el regalo más hermoso que podría imaginar. Una carta de una jovencita llamada Sofía, de 17 años, de un pueblito cerca de Cali. Doña Esperanza, escribía con una letra cuidadosa. Hace 6 meses encontré su canal de YouTube, cuando estaba en el momento más oscuro de mi vida. Mi tío había estado abusando de mí desde los 12 años, usando exactamente las mismas palabras que el suyo. Que yo era impura, que era mi culpa atentar a los hombres de Dios. Al leer esas palabras, se me heló la sangre. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuviera leyendo mi propia historia, escrita por otra mano. Pero cuando escuché su testimonio, continuaba Sofía, entendí que no estaba loca, que no estaba sola, que no era mi culpa. Reuní valor y se lo conté a mi profesora. Ahora mi tío está en prisión y yo estoy recibiendo ayuda psicológica. Doña Esperanza, usted me salvó la vida. Lloré como no había llorado en años al leer esa carta. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan profunda que me dolía el pecho. Todo había valido la pena. Cada día de dolor, cada noche de terror, cada momento de reconstrucción. Todo había llevado a este momento. Salvar la vida de una niña. Esa misma semana, mi nieto Sebastián me mostró algo en la computadora que me dejó sin palabras. Había creado un mapa interactivo donde marcaba todos los países de donde habían llegado comentarios y mensajes a mi canal. «Mire, abuela», me dijo señalando la pantalla. Su voz ha llegado a 47 países, desde Alaska hasta Argentina, desde España hasta Filipinas. Hay mujeres en todos estos lugares que conocen su historia. Era increíble verlo así, gráficamente. Pequeños puntos de luz desperdigados por todo el mundo, representando corazones que habían sido tocados, vidas que habían sido cambiadas. ¿Sabe qué significa esto, abuela?, me preguntó Sebastián con los ojos brillantes. Significa que el mal que su tío quiso hacer, solo en una cocina de San Rafael, usted lo ha transformado en bien para todo el mundo. Tenía razón. El círculo se había cerrado de la manera más hermosa posible. Pero quiero contarles algo más. Algo que tal vez los ayude a entender por qué tengo tanta paz en mi corazón, a pesar de todo lo que viví. Hace un mes, estaba en mi jardín regando las flores que Roberto y yo habíamos plantado hace tantos años, cuando sentí una presencia extraña. No era miedo. Era algo diferente. Una especie de calma profunda, como si alguien invisible estuviera ahí conmigo. Y en ese momento, tan claro como si alguien me hubiera hablado al oído, escuché en mi corazón: «Bien hecho, hija fiel. Tu misión está casi completa». No sé si fue Dios, si fue mi Roberto desde el cielo, si fue mi propia alma encontrando paz finalmente. Pero supe, con una certeza que no puedo explicar, que mi vida había tenido propósito, que cada sufrimiento había sido transformado en bendición para otros. Esa noche, llamé a mis hijos y nietos. «Quiero que vengan este fin de semana», les dije. «Tengo algo importante que decirles». Cuando estuvieron todos reunidos en mi sala, la misma sala donde una vez había dirigido grupos de estudio bíblico, les hablé desde el corazón. «Mis amores», comencé, «quiero que sepan que he vivido una vida plena. He conocido el infierno y he conocido el cielo.
He visto lo peor de la humanidad y lo mejor, y puedo decirles con toda certeza que el bien siempre, siempre triunfa sobre el mal. Mi nieta menor, Esperancita, que lleva mi nombre y tiene solo 8 años, se acercó y me tomó la mano. «Abuela, ¿por qué hablas como si te fueras a ir?» Le sonreí y acaricié su cabello, tan parecido al mío cuando era niña. «No me voy a ningún lado, mi amor, pero quiero que sepan que si algún día me voy, no estén tristes, porque mi historia seguirá viviendo en ustedes, en cada mujer que encuentre valor en mi testimonio, en cada niña que sea protegida porque alguien escuchó mi voz». Luz, mi primogénita, tenía lágrimas en los ojos. «Mamá, tú nos enseñaste que se puede ser fuerte sin ser dura, que se puede perdonar sin ser ingenua, que se puede tener fe sin ser ciega». Gabriela asintió. «Y nos enseñaste que el amor verdadero existe, que es posible construir una familia sana, incluso cuando vienes de un lugar quebrado». «Eso es exactamente lo que quería dejarles», les dije. «No solo mi historia de dolor, sino mi historia de sanación. No solo la prueba de que el mal existe, sino la certeza de que el bien es más fuerte». En estos últimos meses he estado pensando mucho en el legado que quiero dejar. No solo para mi familia, sino para todas las mujeres que me han seguido a través de estos años. Quiero que sepan que la sanación es posible, pero no es un destino, es un camino. Algunos días son mejores que otros. Algunas heridas nunca se cierran completamente, pero pueden dejar de doler. Quiero que entiendan que perdonar no significa olvidar, y que poner límites no es falta de amor cristiano, que protegerse a sí mismas y a sus hijos no es egoísmo, es responsabilidad. Y más que nada, quiero que sepan que no importa cuán roto esté su pasado, su futuro sigue siendo una página en blanco que ustedes pueden escribir. A las madres que me escuchan, les digo, crean a sus hijos cuando les cuentan algo. Observen, escuchen, protejan. No permitan que el respeto a los mayores o las tradiciones familiares estén por encima de la seguridad de sus pequeños. A las mujeres jóvenes les digo, su cuerpo es suyo, su voz importa, sus sentimientos son válidos. No permitan que nadie, sin importar qué autoridad represente, las haga sentir culpables por existir. Y a las sobrevivientes como yo les digo, ustedes son guerreras, son victoriosas, son faros de luz en un mundo que a veces parece muy oscuro. Su supervivencia es un milagro. Su sanación es un testimonio. Su vida es una victoria. Si están escuchando esta historia y sienten que resuena con su experiencia, quiero que dejen un comentario contándome desde dónde me están escuchando. No necesitan contar detalles si no quieren, pero saber que llegué a su corazón me llena de una alegría inmensa. Y si sienten que pueden compartir su propia historia de superación, háganlo. Porque cada testimonio es una luz que alguien más necesita ver. Cada historia de victoria sobre el abuso es una esperanza para quien todavía está luchando. Antes de despedirme, quiero hacer una oración por todos ustedes. Padre Celestial, por cada alma que ha escuchado esta historia, te pido sanación. Por cada corazón quebrado, te pido restauración. Por cada mujer que todavía vive en silencio, te pido valor. Por cada niña que está en peligro, te pido protección. Y por cada familia que está tratando de sanar, te pido fortaleza. Que mi historia sea semilla de esperanza en tierra fértil. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, llegamos al final de este testimonio, pero no al final de la historia, porque cada vez que alguien decide romper el silencio, cada vez que alguien protege a un inocente, cada vez que alguien elige el amor sobre el miedo, la historia continúa. Yo tengo 78 años, y si Dios me da más tiempo, lo usaré para seguir siendo esa voz que grita en el desierto. ¡Hay esperanza! ¡Hay sanación!
Hay vida después del trauma. Y si algún día mi voz se calla, espero que ustedes tomen el relevo, que sigan contando la historia, que sigan protegiendo a los vulnerables, que sigan creyendo en milagros. Porque los milagros existen, hermanos. Los he visto, los he vivido, y ustedes también pueden vivirlos. Que Dios los bendiga, que los proteja, y que les dé la fuerza para ser la luz que alguien más necesita. Con todo mi amor, su hermana en la fe y en la lucha, Esperanza González de Herrera, San Rafael, Antioquia, Colombia. Febrero de 2024. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar. Gracias por creer. Y recuerden, siempre, siempre hay esperanza.